En el primer siglo, entonces, esta fe comenzó a afectar no solamente las culturas, sino también las filosofías. El cristianismo se convirtió en algo atractivo para muchas creencias. Entonces, en aquel tiempo estaba de moda el sincretismo, es decir, adherir enseñanzas nuevas. Cuando Pablo fue a Atenas y fue a un lugar donde se exponían las creencias y donde habían inscripciones, estatuas y personas hablando y venerando, había una inscripción que decía al Dios no conocido. Y Pablo aprovechó esa oportunidad para hablar acerca del Evangelio. Pero Lucas señala o resalta algo que llama nuestra atención. Dice, porque los griegos se preocupaban por conocer alguna novedad, algo nuevo, como hoy en día. La gente quiere conocer algo nuevo y añadir pues a su creencia a lo nuevo que escucha. Y a Pablo lo escucharon con mucha atención hasta que habló acerca de la resurrección. Cuando habló de la resurrección de Jesucristo, lo tildaron de locos, que es lo que él luego señala de una manera más enfática en su primera carta a los Corintios. Pero no solamente para los griegos, sino también para los judíos. Los judíos que comenzaron a convertirse, como Lucas señala en el libro de los Hechos, especialmente sacerdotes, pues no querían dejar su creencia, porque con sus creencias dejaban amistades, dejaban hasta familias. Se cuenta que pues algunos ortodoxos judíos hacían funerales a aquellos que se iban tras la fe cristiana. Así de dramático era aquello, era el asunto. Entonces, la idea que se propuso fue la siguiente. Bueno, añadamos el cristianismo al judaísmo. Es decir, haya una especie de sincretismo, judaísmo y cristianismo. A estas personas se les denominó como judaizantes. Judaizantes. Ellos decían, bueno, usted puede ser cristiano, pero tiene que circuncidarse y tiene que guardar el día de reposo, el sábado. Ellos querían mantener la hegemonía, el dominio, el poder. Ya era un asunto relacionado con lo político, con el orgullo, el ego y con lo económico, lógicamente también. La carta de Pablo a los Gálatas se escribió para combatir esa influencia perversa. Llegó a calar a tal punto que algunos apóstoles fueron afectados con esta doctrina. También el satanismo también quería meterse dentro de la iglesia. Usted dirá, ¿y cómo puede meterse el satanismo dentro de una iglesia cristiana? Se puede meter. Usted, por favor, cuando tenga tiempo, lea las cartas a las iglesias, la carta a la iglesia en Éfeso, la carta a la iglesia en Esmirna, la carta a la iglesia en Pérgamo, la carta a la iglesia en Tiatira, en Sardis, en Filadelfia, en la Odisea. Oiga cómo dice el Señor a la iglesia en Pérgamo. Y escribe, capítulo 2, versículo 12 de Apocalipsis, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero dice más también, dice que hay otra iglesia que profundizaba y que indagaba en lo relacionado con las profundidades de Satanás. Es decir, que coqueteaban con estas enseñanzas ocultas. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, capítulo 2, versículo 20, que toleras que esa mujer, Jezabel, que dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Es decir, otra corriente más también en esa iglesia de Tiatira. Ahora mira el versículo 24. Pero a vosotros y los demás que están en Tiatira, a cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman la profundidad de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Es decir, que estas iglesias estaban siendo influenciadas por corrientes satánicas. Pero no solamente corrientes satánicas en el sentido conceptual, ¿verdad? Y aquí hay iglesias
si no se cuidan y no nos cuidamos nosotros, pueden meterse. Recuerde la exhortación, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en esto, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. Una influencia pagana se había metido, el bautismo por los muertos, hasta eso, no había resurrección. Los saduceos habían metido sus tentáculos allí también. Y Pablo tiene que ponerse firme y fuerte. Pablo tiene que hablar de la resurrección con claridad, modelar las mentes de esos creyentes. ¿Ve usted? La doctrina es importante. Todo esto se escribió para nuestra enseñanza y nuestra amonestación, para que nosotros no caigamos en los errores que ellos cayeron y para que seamos también salvaguardores, lo que salvaguardan las verdades de Dios, las verdades del Evangelio. Que Dios nos ayude en todo esto y procure tener sus ojos en Dios, en su palabra, y no mezcle la Biblia con otra corriente de pensamiento. Aunque usted lea muchas cosas, esas cosas deben de ser sondeadas con la Biblia, pero no añadidas a la Biblia. Pasa lo mismo con Nietzsche, que los seguidores de Nietzsche dicen que Nietzsche no incentivó el nazismo. Amigo mío, pero si la hermana hizo un museo y lo llamó santuario, y Hitler iba a ese santuario, por favor, ahí están las evidencias, sus postulados, sus creencias, incentivaron el nazismo. Dios está muerto, decía él, un engendro del infierno. Él, Hitler y todos los que siguen esa línea, que termina en tragedia y en desgracia para sí mismo y para otros también. Primero, la iglesia papista se creyó exclusiva, interpretando de manera errónea un pasaje de la Biblia que se encuentra en el Evangelio de Mateo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces etiquetó a Pedro como el Papa. Y te he dado la llave para abrir y para cerrar. En otras palabras, nosotros podemos otorgar la salvación o podemos condenar. De ahí es que para poder ser salvo, y algunos todavía como postulado doctrinal entienden que para poder ser salvo hay que bautizarse en la Iglesia Católica. Eso es un dogma de la Iglesia Católica, y la comunión, que es la ratificación, y el matrimonio, que es un sacramento, etcétera, etcétera. Es decir, todo un engranaje para decir que la única puerta de entrada para obtener la salvación es a través de la iglesia. Es una especie de derecho reservado o de copyright.